cuando estamos sacando el centro de masa. Una de las primeras cosas que siempre vale la pena de recordar cuando uno está tratando, eh, es importante que nos acordemos algunas cosas de cuando estamos sacando el centro de masa. Una de las primeras cosas que siempre vale la pena de recordar cuando uno está tratando de calcular el centro de masa es considerar simetrías. Entonces, en este problema que quedamos a la mitad, yo les mencioné que la posición del centro de masa en X tenía que ser cero. Tenía que ser cero porque vean que es simétrico en el eje X. Vean que tanto a la derecha como a la izquierda de mi origen tenemos exactamente la misma figura. Y además la variación es radial. No, porque lo haría completamente distinto si tuviéramos una variación en X, por ejemplo, que esta zona de acá fuera más densa que esta de acá. Entonces ahí sí me cambiaría todo porque sí tendríamos que asumir que al ser más denso al lado izquierdo, el centro de masa en X va a estar más tirado hacia la izquierda. Pero este no es el caso. En esta figura, como tenemos una variación radial, eso significa que la densidad que hay en este radio R va a ser igual en todas partes. Eso implica que tanto al lado derecho como al lado izquierdo vamos a tener la misma masa y por lo tanto en el eje X la ubicación del centro de masa va a estar en el punto cero. Ahora también, como tenemos que trabajar este tipo de problemas sin hacer integrales triples, entonces vamos a... Lo que les dije es que primero teníamos que determinar cómo debemos encontrar este pequeño anillo que estaba dentro del objeto semicircular. Porque recuerden que lo único que andamos buscando es el centro de masa en el eje Y, que sería esto que está acá. Pero aquí, por definición, nos sale una variable Y. ¿Qué es esa variable Y? Esa variable Y la tenemos que poner primero en función de R. ¿Por qué? Porque tenemos un diferencial de masa que va a depender de R por su densidad. La densidad depende de R. Entonces, al tener esos detalles allí presentes, necesitamos encontrar la ubicación del centro de masa del anillo primero en función del radio. Para eso, acudimos a calcular el centro de masa de un anillo de radio R cualquiera, igualmente en el eje Y, y a partir de eso, entonces determinamos que la ubicación del centro de masa en Y para el anillo únicamente es igual a 2R entre pi. Entonces, el siguiente paso es, al colocar ese Y de centro de masa del anillo acá, 2R entre pi, y hacer una sumatoria en R, lo que estoy haciendo es sumando todos los anillos que pueden existir desde 0 hasta R mayúscula. R mayúscula es la ubicación o el radio del eje del objeto circular. Entonces lo que hago es que sumo sobre todos los anillos que puedan existir en este objeto semicircular. Entonces, una vez hecho esto, teniendo la ubicación del centro de masa de cada uno de esos anillos, entonces lo sustituyo para conseguirlo para el objeto o la placa esta semicircular. Sustituyo esta parte de aquí, que es Y. Esto de aquí es el Y para un anillo. Y esto que está acá es la densidad que me dan ahí, la densidad de masa que está variando. Este sería sigma. Y esto que está aquí, como un todo, lo voy a poner acá. Esto que está acá es el DM, diferencial de masa. ¿De dónde había salido este diferencial de masa? Lo habíamos calculado acá. ¿Por qué así? Bueno, primero recordarnos que el DM es sigma por el diferencial de área. Y en este caso, el diferencial de área va a ser el área del anillo. El anillo va a ser dr, que es el ancho que tiene este anillo, dr, y por pi, porque vamos a un ángulo de 0 a pi. Entonces, este es el dA, este es el dm como un todo, y sustituyo esto acá. Entonces, en eso habíamos quedado, y ahora lo único que nos falta
en este problema es básicamente resolver la integral o las integrales. Entonces voy a empezar con la parte de arriba. Pregunta, profe, ¿lo que Sí, está debajo de a más b r al cuadrado en esta integral es otro pi o es el sigma? sigma, sigma. Sigma. Sí, me quedó feo. Voy a tratar de dibujarlo otra vez. Esto es sigma. Y abajo tenemos el dm, que es todo. Ok, entonces voy a empezar con la primera integral. Entonces me queda de 0 a r. Vean que este pi de acá se me cancela con este pi y me va a quedar 2r por a más 2b r a la 3 de r. ¿De acuerdo? Entonces, lo que seguiría aquí sería integrar esta parte en función de r. Esto me va a dar igual a r por a, r al cuadrado a, perdón, más 2 cuartos, o sea, un medio, más, vamos a ver, más un medio de b r a la 4. Esto evaluado de 0 a r, de esta manera, de manera que esto va a ser igual a r al cuadrado a más un medio de p r, perdón, r mayúscula, Esto nada más es una pregunta por aquello. ¿Por qué la integral del denominador no se define como la de arriba? no, sí, sí, sí se tiene que definir. ¿Sí se define? Sí, 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 claro que sí. Son integrales definidas. Más bien, gracias, no lo había notado que no estaba. 0 a r también. Y esto es r al cuadrado. Ok. Pero sí son dos integrales definidas las que se ponen. Sí, sí, son dos integrales definidas. Ahora estoy haciendo nada más la de arriba. Y ahora voy con la integral de abajo. En el denominador lo que vamos a tener es una un poquito más sencilla. Discúlpeme, pero no sé, mi computadora está muy, muy lenta. Creo que la única opción bueno, o sea, no es tan malo como algunos otra vez, pero sí, sí está un poco lenta. El Profe, denominador, a mí también me está pasando y mi computadora apenas la compré creo que en junio de 2020 la que tengo ahorita. Y justamente a veces se pone lenta, pero como la que está, como la suya actualmente, o peor incluso. sí, no sé, creo que es raro porque hace poco, hoy en la mañana, de hecho, la reinicié para hacer una actualización del sistema. Y puede ser eso lo que me está afectando. PDR. Ok. Además, acabo de ver que ya me va a pedir la batería. Listo. Ok. Esto es PDR. Ok. Ahora sí. Entonces, lo que aquí en esta parte nos va a quedar. Perdón, ¿alguien dijo algo? Creo que el pi se había cancelado. No. Eh, Es la integral de arriba donde se cancela. Ahorita sí, estamos en el denominador. exacto. Ah, ok, Exacto. ok, sí. Sí.
Aquí se canceló este pi, es cierto, y por eso nos quedó esta integral de acá. Abajo no se nos cancela porque está este pi aquí y ahí se mantiene. Y nada Entonces, más, profe, nada más, antes de que cometa alguna equivocación, tal vez en la tarea, ¿verdad que las dos integrales se resuelven por separado y después lo que hay en cada uno, lo que da cada una de las integrales después se divide? Eso es el propósito de poner estas dos sí, al final de integrales. cuentas, exacto, exacto. Lo pueden hacer todo junto también. Lo que pasa es que se vuelve, para hacerlo aquí, digamos, para presentárselos a ustedes, se puede volver un poco engorroso ver tanto cálculo, tanto arriba como abajo. Entonces, por eso lo separo, pero no pasa absolutamente nada. Si quieren, lo pueden. Pero, por ejemplo, si yo le pusiera en una tarea las dos integrales por separado, igual estaría bueno. Sí, sí, claro. Nada más especifícalo para que el revisor se entienda qué es lo que está haciendo. Bueno, primero resuelvo la integral de arriba, luego resuelvo la integral de abajo. Ah, ok, sí. No pasa nada. Ok, y esto evaluado de 0 hasta R igual. Entonces me va a quedar como resultado pi eh, R A más B R a la 3 entre 3. Y evaluando esto, perdón, combinando o dividiéndolo para determinar el Y centro de masa, me va a quedar R al cuadrado más A, perdón, por A más un medio de B R al cuadrado entre pi R A más B tercios R a la 3. Perdón, este es R a la 2 también, ¿verdad? Aquí estos, ya saqué un R factor común, entonces aquí me queda R a la 3, R a la 2, perdón. Y esto es también R a la 2. Cierro paréntesis, esto me va a quedar igual a más un medio de B R a la 2 entre pi A más un tercio de B R a la 3. Profe, arriba no eran dos R's. 2R, sí, estaba este R cuadrado que está aquí. Ah, sí, entonces se me cancela uno nada más, perdón. Y aquí R. Tiene razón. Eh, Solo como para... profe, y Sí, perdón. abajo la R queda al cuadrado. Y este R queda al cuadrado. Qué necio con esto. Solo para verificar, vean que las unidades, o sea, verificar las unidades en las que debe quedar. Esto debe quedar en unidades de metros. Aquí están metros y habría que verificar bien cuáles son las unidades de la densidad, ¿verdad? Vean que la densidad aquí, ABR cuadrado, tiene que quedarnos en unidades de kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Vean que es lo mismo que yo tengo aquí dentro de los paréntesis. Eh, A más BR al cuadrado. Entonces, ambos paréntesis tienen unidades de kilogramos por metros cúbicos. Por lo tanto, se cancelan esas unidades y me queda solamente unidades de metros, lo cual es correcto, por lo menos a nivel de unidades, lo que estoy haciendo. Perdón, lo que está en el denominador es un R, un B tercios, R a la 2 o R a la 3. R a la 2. R a la 2. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Que en realidad pasó a ser R a la 2 y no R a la 3. No, que me había equivocado acá, porque yo saqué a factor como un R aquí. Entonces, esto es Mm, R al cuadrado. Y se cancela este R con uno de los que está arriba y me queda R arriba. ok. Y al final, no se resuelve nada más. No, porque no tenemos números.
O que nada más que una expresión algebraica. Exacto, ahí queda. Pero ven, digamos, hemos resuelto dos tipos de problemas hasta ahora para esto de centro de masa. Uno, y ambos bastante complejos, ¿verdad? Uno, asumiendo, o no asumiendo, pero con la densidad constante en todas partes, que fue el de la placa con un piquillo aquí raro. Esto todo era con densidad constante, entonces se hacía el cálculo es, tomando en cuenta eso, esa densidad. Lo que pasa y la complicación que tenía este problema era justamente este piquito de aquí, ¿verdad? Calcular el centro de masa de ese piquito que nos obligaba a calcularlo tanto en el eje X como en el eje Y. El otro tipo de problemas geométricamente puede ser un poco más sencillo en ese sentido, pero traen la particularidad de que tienen la densidad variable, dependiendo de alguna dirección. En este caso, una dirección radial. Entonces, eso lo complicaba bastante, porque primero teníamos que determinar la ubicación de los anillos para hacerlo con integrales sencillas y no con integrales dobles ni triples. Entonces, siempre que tengamos un sistema en el cual las variables o las direcciones pueden afectar la densidad, busquemos parametrizar en función de esas unidades que hacen variar la densidad. En este caso, recuerden que, insisto en eso, ¿verdad? Que estábamos calculando la posición del eje la posición del centro de masa en el eje Y, pero parametrizamos todo en función de R, porque nuestra densidad variaba con R. Entonces, para hacer eso, tuvimos que encontrar cómo era la posición del centro de masa o la posición del DR en función del radio. Y para eso tuvimos que hacer primero todo este desarrollo todo este desarrollo para el semianillo, digámoslo así. Entonces, son dos problemas bastante complejos, interesantes además, ambos diría yo con nivel de examen o un poquito más. Este, por ejemplo, sería de examen si no habría que hacer esta parte de aquí. Asumiendo esto ya como, por ejemplo, si ustedes les hubieran dicho una pieza, bla, 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 calcule la posición del centro de masas, considerando que el centro de masa de un anillo, de un semianillo, es de 2R entre pi, perdón. Entonces, hacer solo el cálculo ya de la pieza semicircular, para mí sí es un problema de examen, que sería desarrollar este pedacito de acá. Eso es un problema de examen. O sea, algo que no es tan fuerte o que haya que investigar algo previo para llegar a eso. Sí, sin necesidad de que tuvieran que investigar algo previo. O sea, Como simplemente era específicos. ponerse a hacer directamente el centro de masa. Bien, el siguiente problema a mí me gusta mucho, que es el problema de Romeo y de Julieta, que era lo que les mencionaba en la clase de teoría, de qué es lo que ocurre cuando uno está en un bote, ¿verdad? Y qué pasa cuando uno camina. Si uno camina para adelante, el bote se mueve para atrás. ¿Por qué pasa eso? Porque el centro de masa del sistema, al no existir ninguna fuerza externa, el centro de masa se mantiene constante. Y esto sale de acá. Recuerden que habíamos dicho que dp dt, o sea, la derivada del momentum lineal con respecto al tiempo era igual a la fuerza. A las fuerzas externas, perdón. Si no existe ninguna fuerza externa, si esto es igual a 0, significa entonces que P inicial es igual a P final. Tomando en cuenta que la masa por la velocidad del centro de masa es igual a la sumatoria de las masas
por las velocidades de cada una de ellas. Entonces, si yo hago la integral de esto a ambos lados con respecto al tiempo, esto, perdón, esto es al inicio, y esto es igual, perdón, a la masa de la velocidad del centro de masa al final, que es igual a la sumatoria de todas las masas por sus velocidades iniciales finales. Ahora bien, si yo integro tanto al inicio como al final con respecto al tiempo, entonces la masa total por la posición del centro de masa tiene que ser igual a la sumatoria de las masas por las xy, no, así nada más. Entonces, ¿qué significa esto? Que la posición del centro de masa no me va a variar. Esto es final y esto es inicial. Y esto es sumamente importante, porque en este caso de Romeo y Julieta no existe ninguna fuerza externa al sistema. ¿Cuál es el sistema? El sistema sería el bote, Romeo, la guitarra, si quieren poner la guitarra, y Julieta. Entonces, ellos están quietos en un lago, digamos, que no hay ninguna turbulencia ni nada por el estilo, y de repente Julieta, cuando termina la canción, se levanta, camina hacia Romeo y le da un beso. Entonces, la pregunta es, después de que Julieta se desplaza y queda a la par de Romeo, ¿a dónde queda el bote con respecto a la orilla? Entonces, lo primero para este tipo de problemas es ubicarnos, encontrar dónde está mi origen y a partir de ahí trabajarlo. Como aquí me hablan de orillas, voy a dibujar la orilla por ahí. Este va a ser el lago. Y vamos a dibujar ahí mi bote. El bote va a estar por acá. Me va a hacer falta espacio, pero no importa. Y tenemos a... creo que ponían que Julieta estaba en la parte trasera o en la parte delantera. Julieta en la parte delantera y Romeo se encuentra en la parte... Vamos a ver. Romeo Romeo entretiene a Julieta tocando su guitarra desde la parte trasera. Ok, entonces aquí en la parte trasera está Romeo. Le voy a poner un sombrero y la guitarra. Y ese es Romeo. Julieta está por acá escuchando a Romeo. Eso es lo que pasa al origen. Además, vamos a asumir, porque no nos dicen lo contrario, que el bote es uniforme y que su centro de masa está justo a la mitad del bote. Nos dicen además que hay 2,70 m desde la parte trasera hasta la parte delantera. 2,7. Por lo tanto, el centro de masa del bote yo lo voy a acomodar en la pura mitad. La pura mitad va a ser 1,35. Entonces, acá voy a poner la masa del bote. Esta va a ser la masa de Romeo y esta va a ser la masa de Julieta. Así es como estamos al inicio. Entonces, vean que Julieta se mueve de la parte delantera hacia la parte trasera. Entonces, al final, Julieta queda, digamos, bueno, Julieta se mueve para acá y tomando en cuenta que Julieta se está moviendo hacia la izquierda, la única manera es que el centro de masa se traslade un poco hacia la derecha. O sea, todo el bote se va a mover hacia la derecha para compensar el movimiento de Julieta. De manera que al final nos va a quedar algo por el estilo. El bote por acá.
Romeo y Julieta en el mismo punto. Aquí va a estar Romeo con la guitarra abajo. Y aquí vamos a tener a Julieta. Ángela, adelante. Pero buena pregunta, ¿y por qué al inicio no está como más desplazado como a la izquierda del centro de masa, digamos, porque Romeo pesaba más? No. Aquí yo no he dibujado el centro de masa. Ah, ok, esa es Aquí la yo lo masa que del dibujé bote. fue masa de Romeo, masa de Julieta y masa del bote. Ah, ok. El centro de masa del sistema no sé dónde está, pero es cierto lo que usted dice. Podemos adivinar de que se va a mover un poquito más hacia la izquierda la mitad del bote, un poquito más para acá, porque Romeo es más pesado que Julieta. Entonces es cierto, el centro de masa puede estar por aquí en algún punto. Al final, ¿qué es lo que esperamos? Al final, el centro de masa tiene que mantenerse en el mismo lugar. Eso significa que el centro de masa, según este dibujo que hice, tiene que mantenerse acá, en la misma posición con respecto a la orilla. Y si eso ocurre es porque ahora el bote se movió hacia la derecha para compensar el movimiento de Julieta. Entonces, ahora el centro del bote se va a encontrar igual a la mitad del bote, pero un poquito más desplazado. Sí, Andrés. ¿Por qué es eso de que el centro de masas tiene que mantenerse igual con respecto a la orilla? Porque el centro de masa no se mueve. El centro de masa no se mueve porque no existen fuerzas externas. Es lo que les trataba de mostrar acá. Si no hay fuerzas externas, el momentum al inicio y al final es igual. Si ustedes agarran e integran el momentum, les va a dar la posición del centro de masa. Si ustedes tienen que la posición del centro de masa o la velocidad, el momentum del centro de masa al inicio es igual al momento del centro de masa al final, eso significa que la posición del centro de masa después de integrar, de aquí a aquí lo que hice fue integrar a ambos lados. Entonces ahora la posición del centro de masa al inicio y al final tiene que ser la misma. Esta es la demostración. Si no hay fuerzas externas, el momentum es constante, y si el momentum es constante, también la posición del centro de masa es constante. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a poner aquí la orilla de nuevo, que esto está flotando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como nos dan de referencia a la orilla, implícitamente, no es explícito, pero nos dicen con respecto a la orilla, entonces voy a medir aquí una distancia, voy a medir acá una distancia hasta donde está Romeo, que es la parte de atrás del bote. Y a este le voy a llamar X0. Esta X0 es la posición, es básicamente la posición del bote con respecto a la orilla. A partir de X0, yo además tengo la distancia del centro de masa del bote, que sería esta de acá, que le voy a llamar X del bote, y la distancia de Julieta, que va a ser estos X del bote más los 2.70. Bueno, perdón, desde el X0, perdón, más 2.70. Recuerden que mi origen lo estoy poniendo acá, en la orilla. ¿Y qué pasa al final? En vez de tener un X0, lo que tenemos es un X'. Esta de acá va a ser X' o X0'. Después medimos la distancia X del bote, que esa sí se mantiene constante porque el centro de masa del bote siempre va a estar a la mitad del bote. Entonces este X del bote es igual. Lo que no es igual es la ubicación de la parte trasera del bote con respecto a la orilla. Ahora bien, entonces por definición, al inicio, la definición del centro de masa va a ser igual a la sumatoria de las masas con respecto a la posición de cada una de ellas
XY, entre la masa total. Entonces, al inicio, ¿qué tenemos? Al inicio vamos a tener la masa de Romeo por la posición de Romeo, que sería X0, más la masa del bote por la posición del bote, que sería X0, más X del bote, más la masa de Julieta por la posición de Julieta, perdón, por X0 más la posición de Julieta. Insisto, esta no es la única manera de resolver este tipo de problemas. Se puede, como les dije, aquí me dan de referencia una orilla, entonces puse mi origen en la orilla, pero perfectamente pueden poner el origen en la parte de delante del bote, lo pueden poner en el centro de masa del bote, o lo pueden poner en el centro de masa del sistema, o lo pueden poner en el centro, en la parte trasera del bote. Cualquiera de esas opciones es válida, siempre y cuando ustedes puedan encontrar las posiciones con respecto a donde ustedes tienen el origen. Sí, está Andrés y después Ángel. No fue que dejé la mano lenta. Ok, Ángel. Profe, ese X del bote sería al centro del bote, ¿verdad? Donde lo Sí, estamos está al tomando. centro del bote, que sería 1.35. Ah, ok, perfecto. 1,35 metros, exacto. Ahora bien, y todo esto dividido entre la masa total, que sería la masa del bote más la masa de Julieta más la masa de Romeo. Ahora bien, esto es al inicio. Al final, ¿qué pasa? Tenemos que X del centro de masa va a ser igual a la masa de Romeo más la masa de Julieta. Lo voy a poner junto porque los dos están en el mismo punto, ¿verdad? Por la posición que sería X0', X0', nada más, perdón, hasta aquí. Porque ambos están en la parte trasera. Entonces, la ubicación con respecto a la orilla sería nada más X0'. Más la masa del bote por X0' más X del bote. ¿Eso es en X o es en Y? X, todo esto es X. No hay Y en este caso. No, no hay Y. Y todo esto dividido entre la masa total, que sería la masa del bote, más la masa de Julieta, más la masa de Romeo. Ahora bien, lo que me dice la conservación del momentum es que la posición de ambos tiene que ser la misma. X del centro de masa al inicio tiene que ser igual al X del centro de masa al final. Por lo tanto, igualo estas dos ecuaciones. Me queda masa de Romeo, X0, más la masa del bote, X0 más X del bote, más la masa de Julieta, X0 más X de Julieta. Todo dividido entre la masa total, que lo voy a poner con una M mayúscula. Y esto va a ser igual a la masa de Romeo más la masa de Julieta por X0' más la masa del bote X0' más X del bote. Todo dividido entre M. Ahora sí, ¿qué es lo que ando buscando? Recuerden que la pregunta lo que decía era determine cuánto se desplaza el bote de 80 kilogramos de masa hacia la orilla al cual está orientado. Entonces, lo que tenemos que determinar es cuánto se mueve para la izquierda o para la derecha el bote. En este caso, según lo que predijimos, si Julieta se mueve hacia la izquierda, el bote se tiene que mover para la derecha de manera que compense. Lo que tenemos que saber es cuánto. Entonces, lo que nos están pidiendo es un delta. Nos están pidiendo qué tanto varía desde el inicio hasta el final.
Con las variables que hemos puesto, ¿cómo determinamos ese delta? Esa es una ecuación, ¿verdad? Lo que es todo ese renglón. Todo esto es una ecuación, sí. Y no sería el X', la variable X'. Casi. En realidad es la diferencia. Ustedes lo que Profe, andan no es el final menos inicial. Exacto. Ustedes lo que andan buscando es, vean que al inicio estaba acá y al final queda acá. Entonces ustedes lo que andan buscando es el delta X0, que sería prima menos final. Es esta distancia lo que andamos buscando. Esto fue lo que se movió el bote. Entonces, lo que voy a hacer acá es acomodar las ecuaciones para poder detener el X0'. ¿Qué significa esto? Revisemos cuáles variables tienen X0 y también tienen X0', básicamente todas. Entonces vean que lo que voy a hacer es masa de Romeo, bueno, y vean que las masas totales se me cancelan, las voy a cancelar de una vez. Masa de Romeo por X0 más la masa del bote por X0 más la masa del bote por XB más la masa de Julieta por X0 más la masa de Julieta por X de Julieta. Y esto es igual a la masa de Romeo por X0' menos la masa de Julieta por X0' más la masa del bote por X0' más la masa del bote por la posición XB. Vean que, por ejemplo, esta masa del bote por la posición en B se me cancela por la masa del bote con la posición en B que está al otro lado. La masa y el resto ya son X0', eso todo bien. Entonces, voy a mandar todo lo que tenga X0 a la izquierda, no, mejor a la derecha, y lo que no tenga X0 lo voy a dejar del lado izquierdo. Entonces me va a quedar del lado izquierdo. Masa de Julieta por X0. Perdón, por X de Julieta. Y después de ahí tengo la masa del bote por X del bote, se me canceló. Y nada más, ¿verdad? Y esto va a ser igual a masa de Romeo X0' menos masa de Romeo X0, que es este de acá. Lo voy a marcar para ya saber que ya lo pasé. Más, voy un segundo. Aquí hay un más, esto es un más, que es esta masa de Romeo X0' más la masa de Julieta, esto es una J aquí, por X0'. Ahora sí, más la masa de Julieta por X0' menos la masa de Julieta por X0. Es esta que está aquí, ya la quedó marcada. Más la masa del bote por X0' menos la masa del bote por X0. Masa del bote por X0 está acá. Ya la marqué, esta se me había cancelado. Y esta que está aquí es la que está acá. Todo bien. Entonces ahora voy a sacar a factor común cada una de estas masas, de manera que me queda masa de Julieta, posición de Julieta, es igual a masa de Romeo X0' menos X0, más la masa de Julieta X0' menos X0, más la masa del bote
x0' más x0. Y ahora saco factor común ese x0' más x menos x0. Que aquí puse un más, no sé por qué. Ajá. Saco factor común eso y mando las masas a dividir abajo, de manera que me queda x0' menos x0, que es el cambio que yo ando buscando, va a ser igual a la masa de Romeo más la masa de Julieta más la masa del bote por la masa de Julieta x de Julieta. Si lo analizamos fríamente, ¿qué valores me quedan acá? Vean que es interesante que solamente Julieta se movió. Solamente fue Julieta la que se movió. Entonces, la posición que se mueva el bote va a depender únicamente, bueno, va a depender en primera medida de cuánto se haya movido Julieta, de la masa de Julieta y de la masa total del sistema. Si hacemos los cálculos, entonces me queda que esto va a ser igual a la posición de Julieta, o bueno, la masa de Julieta, que eran 55 kilogramos, creo. 55 kilogramos. Voy. $55 kilogramos por la posición inicial de Julieta, que eran 2,70 al final del bote. Entre la masa de Romeo, que eran 77. 77 más Julieta 55, creo. Sí, 55. Ah, bueno, sí, ya lo tenía arriba. Y la del bote, que eran 80. Son kilogramos. Arriba tengo kilogramos. Y me queda al final solamente metros. Entonces, el delta me va a dar igual a 0.7, me da a mí. Profe, una preguntita. Claro. Pero entonces digamos, la posición de Julieta se está tomando desde el inicio donde está Romeo. Sí, porque yo definí, en este caso yo definí que la posición, a ver, la posición de Julieta, vamos a ver. Sí, puede ser que os haya confundido. Yo lo que dije es, y tal vez en el dibujo debería quedar más claro. Voy a borrar algunas cosas para poder dibujarlo mejor. Voy a borrar esto de aquí arriba. Ahora. Entonces yo dije, está X0, que llega hasta donde está Romeo. Y después de donde está Romeo hasta Julieta, acá le voy a llamar X de Julieta. Y desde donde está Romeo hasta el centro de masa del bote, le voy a llamar X del bote. Ahora, desde el origen, las posiciones van a ser X0 más cualquiera de estas. Vea que a la hora de ponerlo en la ecuación, yo puse masa de Romeo por X0, que es la posición de Romeo con respecto al origen. Masa del bote que va por X0 más X del bote. Más la masa de Julieta por X0 más la posición de Julieta. Estas XJ y XB son medidas a partir de la orilla del bote. Como se los dibujé ahorita aquí. Sí, Ángel. Profe, ahí como lo que ocupamos era el delta X, ¿no hubiera servido también poner el origen donde está Romeo? Perfectamente. Perfectamente Ok. se puede hacer ahí. Se puede hacer ahí y lo único es que uno considera una variable, digamos, al final, Romeo va a estar en un X de Romeo, digamos, o X'. Ujú.
y ese X' es el que andamos buscando. Ah, ok, perfecto. ¿Lo hubiera hecho un poco más fácil o hubiera quedado parecido? Parecido, Tampoco yo era creo que tanta no diferencia. varía mucho. No Ah, varía bueno. nada realmente en cuanto a los cálculos. De hecho, si ustedes revisan en el examen del semestre, ya no me acuerdo cuál, si es el pasado o el antepasado, hay un ejemplo muy parecido que es una familia, hay un niño, el papá y la mamá, y unos refrescos, incluso le metí un montón de cosas. Era un niño, mamá, papá, refrescos. El niño estaba primero con la mamá, el niño se va a traer los refrescos que están al final del bote, el papá lo acompaña y después el niño se regresa donde está la mamá y después el papá se regresa a su posición original. Entonces lo que se mueve al final, desde el inicio hasta el final, realmente es solamente los refrescos. Los refrescos es lo único que se mueven desde el inicio del bote o desde el final del bote hasta donde está la mamá. Entonces hay un montón en la descripción hay un montón de movimientos, pero a uno solo le interesa el inicio y el final. Que algo así era ese problema. Y en esa solución yo hago el cálculo, me acuerdo que lo hice así, con la posición o la referencia, la hice debajo, digamos, del bote, poniendo la referencia aquí, el 0 aquí. Si uno pone el 0 aquí, pues no pasa nada. La diferencia no es mucho, digamos, a nivel de cálculos. Pero se puede hacer así sin ningún problema. Profe, Sí, los términos que se cancelan es el centro de masa del bote, simplemente, ¿verdad? se cancela el centro, la posición del bote, sí, posición del bote por la masa del bote y la de Romeo, creo, vamos a ver, no, porque Romeo. Es que Romeo al inicio, Bueno, y las masas totales también se cancelan. sí, déjeme ver. Romeo, cero prima. Sí, este no se cancela. Sí, creo que nada más la del bote es Julieta. Vamos a ver, Julieta estaba aquí. X de Julieta. Sí, lo que pasa es que, claro, Julieta, ve, este término de acá, el de M de Julieta, X de Julieta, no tiene con quién cancelarse, ¿verdad? Porque al final está en otra posición completamente aparte. El bote está también en otra posición, pero tiene esta referencia de XB, X del bote, entonces ese es el término que se cancela. Sí, nada más ese es el término que se cancela. Ok. Profe, Sí, el que se cancele la masa del bote por la posición del bote, ¿tiene algo que ver con que el centro de masa del bote estaría en el centro? Digamos, con que la densidad sea la misma. No sé, me explico. tiene que ver, creo, perdón que perdí tengo una nota, aquí está. Tiene que ver con que el bote no es el que produce el que produce el cambio es Julieta. Entonces, a partir de mi referencia, el bote se mantiene en la misma posición, que es el centro de masa del bote, justamente. Vean que Julieta se mueve, su centro de masa de Julieta se mueve desde este punto hasta acá. Y por lo tanto, no hay un equivalente para cancelarlo. El centro de masa del bote desde mi referencia, desde mi origen, sí cambió, pero cambió debido a un movimiento generado por Julieta. Entonces, medido desde la referencia, desde el X0', la posición del bote siempre va a ser la misma. X0' está aquí y este es X del bote. En este caso tengo X0 aquí y esto es X del bote. Entonces, su posición se mantiene constante con respecto a esa referencia que estoy utilizando. Ok, gracias. Bien. ¿Podría ¿Perdón? repetir lo último que podría repetir lo último Ajá. que acaba de decir? Es que no.
No lo No captó. me quedó claro. Ok. La posición del bote con respecto a mi referencia, que sea al inicio es X0 y al final es X0', la posición del bote es la misma. La posición del bote con respecto a X0 es la misma que con respecto a X0'. Es esa misma distancia X del bote. Entonces, al mantenerse constante, porque además es inanimado, la posición del centro de masa del bote, al mantenerse igual, tanto al inicio como al final, sus términos se cancelan. Por Ok, otra ya parte, entendí. Sí, sí. la posición de Julieta sí cambia con respecto a estas referencias. Al inicio estaba al final del bote y después está al inicio del bote. Entonces, la posición de Julieta sí que cambia con respecto a esa referencia. Ya entendí, gracias, bro. Ok, pero bien. Bien, hacemos un pequeño receso. Podemos, inclusive, no, 5 minutos. Vamos en 5 minutos porque todavía me quedan varios problemas que de hecho los subí al... espérense para ver. Sí. Los subí a mediación virtual. Estos son los que hemos hecho la semana pasada. Hicimos estos, hasta ahora terminé con los de la semana pasada y ayer les subí 3 más. Estos 2 que son del libro y este que es de un examen viejo. Y todavía me hace falta por lo menos ver un ejemplo más. Tenemos que ver un ejemplo más de... qué raro esto, me quedo aquí. De choques, de colisiones y conservación de momento lineal. Porque el ejemplo este que subí acá, creí que era un... ¿Se acuerdan que la semana pasada, no recuerdo quién fue el que me preguntó de que cómo era posible de que se conservara el momentum, pero no se conservara la energía? Puse este problema pensando en que era un caso en el que era inelástico, pero a la hora de resolverlo queda que es elástica también. Entonces, en este caso sí se conserva tanto energía eh, como el momentum. Entonces, me hace falta uno que sea inelástico. Bueno, este que está aquí es totalmente inelástico, pero no nos piden comprobar eso. Entonces, me hace falta uno más donde se tenga que comprobar que es inelástico. Y lo haremos probablemente la próxima semana porque no creo que tengamos tiempo. Bueno, en fin, nos vemos a las 4:06 o 7, 4:07. Pero fue a ver, pues. Hoy no, Ah, ok. no, el quiz es para el viernes. Bien, este problema es un problema de colisiones. Tomen en cuenta estos problemas, la mayoría de las veces, y en los libros lo van a encontrar mucho, están muy relacionados con conservación de energía y por lo general hay que tomar en cuenta diferentes partes del problema donde uno también tiene conservación de energía. En este momento están viendo el OneNote, ¿verdad? Sí. Sí, lo del Ok. péndulo balístico. Sí, lo del péndulo balístico, sí, perfecto, gracias. Entonces, en este caso nos dan, es el péndulo balístico que les mencioné el otro día, pero para un caso ahí muy especial, tenemos un proyectil que va con una cierta velocidad, que es la que tenemos que averiguar, creo. V, sí. Y hay que determinar la velocidad mínima para que el péndulo llegue a describir una circunferencia completa. En este caso, un péndulo está compuesto de una masa M2, esta es una masa M1, y el péndulo está agarrado de una varilla. Lo voy a hacer cortita, pero bueno, es una varilla que es rígida y de longitud L. Entonces tenemos acá longitud L. Entonces la pregunta que nos hacen es, ¿cuánto es la velocidad que tiene que tener esto para que una vez que se aloje dentro del péndulo, ambas masas hagan una circunferencia completa, den completa la vuelta? Entonces, ¿cuál considerarían ustedes que es la condición necesaria para que dé una vuelta completa?
De que se cumple una aceleración, una velocidad, pero no sé si sería justamente la máxima. Sería un movimiento, no es un movimiento circular en este caso. Sí, sería un movimiento circular, ¿es cierto? Que no sería inelástica para que la bala se vaya con... Sí, esta va a ser totalmente inelástica, eso es cierto, pero eso es correcto. Pero la pregunta es, ¿cuál es la condición para que esto dé toda una vuelta? ¿Qué necesitamos para que... ¿Cómo yo sé que esto va a dar una vuelta? ¿O cuál es el mínimo necesario para que esto dé una vuelta? Que cuando la bala esté adentro, entonces, del objeto, entonces eso propulse al objeto. Sí, estamos correctos, pero O sea, ¿no sería que en este caso que la velocidad de la bala se le agrega a la velocidad del péndulo balístico? no, no. Profe, La pregunta que quiero hacer, y tal vez no, sí, adelante. Que sería, que creo que sería que diera media vuelta. Porque Exacto. mayor a media vuelta. Sí, perdón porque no estoy viendo quién fue el que me respondió, pero lo que dice el compañero es totalmente correcto. Y la pregunta tal vez no muchos la entendieron. Lo que yo quiero decir es, ¿qué es lo mínimo que nosotros necesitamos para asegurarnos de que esto dé la vuelta completa? Y lo mínimo es que llegue hasta aquí arriba. Si el péndulo llega hasta aquí arriba con un mínimo de velocidad, eventualmente va a terminar dando la vuelta completa. ¿Por qué va a ocurrir eso? Recuerden que la energía potencial es un máximo en un máximo de altura, ¿verdad? Entonces, cuando estemos en el punto más alto, vamos a tener un máximo. Se va a ver algo así. Esta va a ser la energía potencial con respecto a el tiempo. O con respecto a al tiempo, digámoslo así. Entonces, al ser un máximo, esto se le llama un punto de... esto es un punto de... No retorno. Sí, no. Acción. No, perdón, voy. Inestable, pero es un punto de... ¿Ah? Un equilibrio estable o De inestable. equilibrio, gracias, equilibrio. Es un punto de equilibrio inestable. ¿Por qué equilibrio? Porque si yo llego con la velocidad exacta, en este punto puede ser posible que el objeto, que el péndulo y el proyectil se queden ahí arriba, quietitos, ahí no se mueven. Pero es inestable, ¿por qué? Porque con un solo mínimo de fuerza extra, el objeto o se va para atrás o se va para adelante o se va para atrás. Esto, bueno, si fuera posición. Pero en los máximos de altura y por ende los máximos de energía potencial, lo que tenemos es equilibrios inestables. Por otro lado, si pensamos en un mínimo, piensen en una montaña rusa, tal cual, en una montaña rusa y ustedes tienen una bola. Si ustedes ponen la bola aquí arriba, con solo empujarla, se va para allá o se va para acá. Pero si ustedes la ponen aquí abajo, con empujarla, puede subir, pero inmediatamente vuelve a bajar. Puede subir, pero inmediatamente vuelve a bajar. Estos puntos que están acá se les llaman equilibrio estable. Y estos de aquí arriba son de equilibrio inestable. Por eso es que siempre se habla de que en la naturaleza las partículas y los objetos buscan el mínimo de energía, los mínimos de energía, porque son puntos de equilibrios estables. Por ejemplo, si estamos hablando de momentos magnéticos, el momento magnético de un ferroeléctrico se encuentra en un mínimo de estabilidad. ¿Qué significa eso? Que su spin está dirigido hacia una cierta dirección dentro de este potencial magnético. Dentro de este potencial magnético. Eso no implica que la dirección es exactamente hacia arriba. En realidad, debido a la temperatura, el spin está constantemente moviéndose para todas partes. Se mueve mucho para todas partes.
Entonces, aún así, como se encuentra en un mínimo de energía, su dirección se puede promediar en una dirección estable, por ejemplo, hacia el eje X o hacia el eje Y. Pero si uno pudiera estudiar cada uno de los spines y las direcciones en cada instante, se daría cuenta que en realidad están moviéndose en todas direcciones, o un solo spin se está moviendo constantemente en todas direcciones, pero a nivel promedio tiene una dirección estable. Les cuento esto porque, bueno, parte de lo que hice en la maestría se refería a los momentos magnéticos en nanopartículas de hierro. Lo interesante con las nanopartículas de hierro es que conforme uno va creciendo el tamaño, lo que hace es que este potencial magnético lo va haciendo cada vez más pequeñito y cada vez más pequeñito y cada vez más pequeñito, hasta que el spin magnético ya no se encuentra en un punto de estabilidad, sino que la temperatura tiene la suficiente capacidad para hacer que el spin ya empiece a dar vueltas para todas partes. Y entonces se pierde el magnetismo de las nanopartículas. Entonces teníamos eventualmente unas partículas que eran magnéticas y con solo decrecer el tamaño hasta un valor crítico dejan de ser magnéticas. Bueno, en fin, que estamos en este caso, el punto más alto de la trayectoria del péndulo es hay un equilibrio inestable. Entonces, con solo que nosotros logremos llevar este péndulo aquí arriba, ya cumplimos con que vaya a llegar a dar la vuelta completa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver este problema? Antes de hacer la colisión, necesitamos averiguar cuánto es la velocidad necesaria para que esto llegue aquí arriba. ¿Cómo hacemos eso? Por conservación de energía. Entonces, por conservación de energía, al inicio, ¿qué tenemos? Al inicio tenemos que la masa 1 más la masa 2 van a venir con una cierta velocidad que le voy a llamar velocidad después del choque, no me gusta ese nombre, velocidad, sí, le voy a llamar velocidad 2. Y esto tiene que ser igual al punto final, que es llevarlos hasta aquí arriba, que sería, perdón, esto es energía, conservación de energía. Entonces, al inicio solamente tenemos energía cinética y al final solamente vamos a tener energía potencial, que lo voy a llevar al mínimo. Y la energía potencial va a ser M1 más M2 por G por 2L. Es llevarlo hasta la altura de 2 veces la longitud de la varilla. Y entonces a partir de esto vean que las masas se me cancelan y me queda que la velocidad en 2 tiene que ser igual a 4 G por L raíz, y el 4 lo dejo afuera y lo cambio por un 2. 2 veces la raíz de G por L. Unidades estarían correctas porque serían metros sobre segundo al cuadrado, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, la raíz me queda metros sobre segundo. Hasta aquí estamos bien. Entonces, esta es la velocidad que necesitan ambos objetos en este punto, la velocidad 2, en este punto para que lleguen aquí arriba, lo cual significa que necesitamos que la velocidad 2 sea mayor que 2 veces la raíz de G por L, para asegurarnos una vuelta completa. Con este valor, lo que nos aseguramos es que llegue al punto de equilibrio. La velocidad por casualidad, dice el problema si la bala sale del objeto o se queda incrustada. No, vamos a ver, creo que dice que se quedaba incrustada. Sí, aquí dice, el proyectil se detiene en el péndulo. Ok, es que me acordé justo de un problema similar que había visto en una tarea que logré resolver el fin de semana, pero decía que más bien empezaba a caer, se salía del proyectil. Ajá.
ese es otro tipo de problemas que están relacionados, pueden estar relacionados con conservación de energía, en el caso de que haya fricción, por ejemplo, pero también con conservación del momento lineal, también ocurren ambas cosas. Sí, también tenía algo de cinemática incluido. Puede ser, puede ser. Sí, a ver, cada problema tiene, este tema se le puede combinar con muchas cosas. Bien, ahora sí, ya conocemos la velocidad mínima. Ahora sí, lo que hacemos es conservación del momento. Sabemos que no hay conservación de energía durante, y voy a hacer esa aclaración. Vean que, de momento, vean que cuando hablo de conservación de energía, no es conservación de energía durante el choque. Estoy hablando de conservación de la energía en este movimiento, de subir. Pero no estoy diciendo que en este tipo de choques haya conservación de energía. No, porque es un problema donde tenemos un choque totalmente inelástico. Y por definición, un choque totalmente inelástico no conserva la energía. Entonces, tienen que aprender a diferenciar. Cuando estamos hablando de conservación del momento de un movimiento después del choque o antes del choque y el choque en sí propiamente. En este caso tenemos un choque totalmente inelástico y no hay conservación de energía durante el choque. ¿Por qué no hay conservación de energía? Porque vean que lo que ocurre es que una bala entra por medio de fuerzas de fricción, la bala se detiene y hace mover a todo el sistema. Al existir fuerzas de fricción, lo que ocurre es que se calienta el sistema y hay pérdida de energía. Entonces, de ninguna manera puede ser posible de que aquí se conserve la energía durante el choque. Entonces, tomen en cuenta que esta conservación de energía es después del choque. Son cosas aparte. Ahora sí, conservación de momento durante el choque. Eso sí es correcto. Pero durante el choque aquí no vamos a hacer conservación de energía. Entonces, tenemos conservación de momento lineal. En este caso, vamos a decir que al inicio tenemos la masa 1 por la velocidad 1 va a ser igual a la masa 1 más la masa 2 por la velocidad 2. Porque la velocidad 2 es esta justamente con la que salimos después del choque. Entonces aquí me queda que la velocidad 1 va a ser igual a M1 más M2 por V2 entre M1. Entonces yo lo que necesito es que V1 sea mayor a M1 más M2 entre M1 por 2 veces la raíz de G por L. Y este problema podría ser perfectamente un problema de examen, tomando en cuenta que este sería el problema más fácil del examen. O sea, se podría poner como este es el problema más fácil y el resto van a ser más complicados. Entonces, sí, esto podría ser un problema de examen, pero está en el límite mínimo de nivel que se necesita. O sea, que este problema lo tendría que tener bueno. No se vale fallar este problema. ¿Alguna pregunta? ¿Verdad que no todos los problemas de este tipo necesariamente se tiene que poner un mayor que en la solución? Cuando les están pidiendo valores mínimos. Sí. No necesariamente, depende cómo ustedes redacten la respuesta. Por ejemplo, si yo pongo
V mínimo es igual a M1 más M2, M1, 2 raíz de GL. Y entonces después lo puedo reescribir o puedo escribir la velocidad mínima para llegar al punto más alto es de esta. Cualquier valor mayor va a lograr dar la vuelta. No sé, es que si ustedes redactan algo, todo se puede justificar, ¿no? Esto no es tan estricto, pero sí tiene que quedar claro que este es el punto más pequeño. A partir de ahí ya cualquier valor de estos puede funcionar. Ángel, adelante. Profe, si nos dieran algunos valores numéricos, si nos preguntaran si pasa para el otro lado o se devuelve, habría que verificar que se cumple la inecuación, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Sí, pero digamos, ustedes lo que podrían hacer es, entonces usted tendría valores y en vez de poner aquí en conservación de la energía, en vez de poner 2L, usted pondría aquí una H, determina el valor de H y averigua si H es mayor que L. Si H es mayor que L, entonces sí va a dar la vuelta. Si es menor que L, no va a dar la vuelta. Ah, ok. Esa es una opción de hacerlo así, digamos. Pero habrían varias formas de hacerlo. También podría ser calcular la velocidad y calcular la velocidad teórica que necesita, que sería esta, y después calcular la velocidad con los valores, y entonces usted dice, bueno, sí, me dio más o menos. Creo que las dos formas muestran si sí o si no. Se me metió una basura en el ojo, perdón. Gracias, profe. Ok. Bien. En el siguiente problema, vamos a ver, colisiones 1. Vamos a agarrar otra. Profe, si fuese velocidad máxima, entonces sería un menor que, en ese caso. Es que en este caso, la velocidad máxima para qué? Ah, para que dé una vuelta. La velocidad máxima que da en esa vuelta. Es que no, porque la velocidad máxima va a venir dada por otro tipo de situaciones que no tienen nada que ver con el choque. Por ejemplo, cualquier velocidad arriba de esta va a dar vuelta. Si existe una velocidad máxima, sería, por ejemplo, si usted empieza a aumentar la velocidad y empieza a aumentar la velocidad, lo que va a ocurrir eventualmente es que la bala va a traspasar el péndulo. Entonces, existiría la posibilidad que en cierto punto ese choque no sea lo suficientemente bueno, digámoslo bueno, para que el péndulo dé la vuelta, ya que lo está atravesando completamente. Entonces, se podría decir, pensar en una velocidad máxima como el punto en el cual ya la bala deja de mantenerse dentro del péndulo. No sé, se me ocurre. Pero en teoría, si el objeto se detiene dentro del péndulo siempre, no hay velocidad máxima. La velocidad máxima sería la velocidad de la luz. Y el objeto siempre se va a detener en el péndulo y siempre va a dar vuelta. De hecho, va a empezar a dar más vueltas de una. ¿Me explico? En este caso no hay una velocidad máxima. Si la bala siempre se queda dentro del péndulo, no existe una velocidad máxima. Ok. Es que sí, pero porque no nunca se sabe si pueden preguntar velocidad máxima en esta clase de problemas. Es que depende de todo el problema, ¿verdad? Por ejemplo, yo le podría preguntar cuánto es la velocidad máxima para que una partícula, digamos, pensemos en una situación totalmente distinta. Tenemos un martillo, digámoslo así, que está pegado aquí a un péndulo y aquí hay otra partícula. Esta salió también en un examen del semestre pasado, creo. Entonces, esta golpea a este y después aquí hay una superficie rugosa, digamos, y recorre una distancia, este último, la M2, recorre una distancia de 10 metros. Entonces, si yo pongo estas condiciones, entonces yo sí le podría preguntar, ¿cuánto es la velocidad máxima para que M2 recorra
no más de 10 metros. ¿Cuánto es la velocidad máxima que puede tener esto? ¿O cuánto es la altura máxima que la altura máxima a la que puede estar la M1 para que M2 no recorra más de 10 metros? Entonces, insisto, Christopher, depende del problema. Es que nosotros podemos ponernos tan creativos como queramos y eso a veces también nos afecta porque después de hacer tantos problemas y tantos exámenes y tanta cosa, uno empieza a perder ideas y empieza a perder claridad en lo que hace y a veces se le puede ir la mano a uno y hacer problemas mucho más difíciles de lo que deberían de ser o mucho más fáciles también. Entonces, no generalicemos, no existe un tal de que todos estos problemas son iguales, porque no es así, ¿verdad? Pueden haber variaciones infinitas de los problemas. Y yo puedo pedir velocidades máximas, puedo pedir velocidades mínimas, o puedo pedir rango de velocidades, entre los cuales ocurre tal y tal cosa. Por ejemplo, si yo en ese mismo caso les digo, el límite de distancia son 5 metros y 10 metros. Entonces, ¿cuál es el rango de velocidades para el cual el objeto 2 queda en estas distancias? Entonces, ustedes van a tener que calcular velocidad mínima para que llegue a 5 y velocidad máxima para que llegue a 10 metros. Así, pensando rápidamente en cosas que a uno se le puedan ocurrir, ¿verdad? Hay mucha variedad de problemas y casi nunca en física un problema es igual a otro. Hay infinita variedad de problemas. Lo que sí empieza a suceder es que los problemas, por lo menos a nivel conceptual, se empiezan a repetir en el sentido de que se tienen que utilizar los mismos conceptos para poder resolverlo. Entonces hay lo que llamamos problemas modelo, que son los problemas que uno utiliza porque son muy pedagógicos y enseñan muchas cosas al mismo tiempo. El asunto es que conforme aparecen en libros, aparecen en la clase, son los problemas que ustedes piensan que son los fáciles, ¿verdad? Y dicen, no, es que este es el problema fácil, este es el problema de modelo, este es el problema que siempre se hace. Y cuando uno le hace variaciones a esos problemas, entonces es donde empiezan a aparecer dificultades. Sí, Vladimir. No, profe, que en el libro del Semansky, que lo sustituí por el Tipler, que me ayuda mucho, la verdad. Ellos presentan como una estrategia, independientemente de qué problema sea, sino es que como son pasos a seguir para todo tipo de problema. Entonces, como identificar variables, entender el ejercicio, postular como ecuaciones. Son como, creo que sería muy útil para la clase, como decir, ok, eso es como la hoja de guía para todo problema, y si uno lo sigue, independientemente de lo que sea, va a tener como los elementos necesarios para poder alcanzar la solución, o por lo menos sistematizar las ideas. Sí, tal vez, bueno, ok, podemos hacer eso, digamos, voy a tratar de hacerlo, pero básicamente todo problema, como viene ahí en el Semansky, tiene el mismo tipo de pasos. ¿Y cuáles son esos pasos? Va a sonar un poco tonto, pero no lo es. Es un planteo del problema, que es esto, es hacer un diagrama, es entender qué es lo que está ocurriendo. Después, dentro de ese planteo puede incluirse también la parte de del desarrollar la ecuación, que yo lo llamo esa traducción de las palabras a las ecuaciones. Una vez que está eso, se hace un desarrollo. Inclusive, uno podría pensar en el parte del planteo, hacer un esquema de la solución, ¿verdad? En este caso, vean que yo les hablaba de que primero tenemos que hacer conservación de energía, después conservación de momentum. Entonces, en este diagrama, uno puede decir, bueno, primero tengo que analizar la conservación de energía para el movimiento y después conservación del momentum durante el choque. Acá, en esta parte de acá. Entonces, toda esa parte del planteo es muy, muy importante. Y es a lo que más puntos se le debería de dar. Una vez que ustedes plantean ecuaciones, que es básicamente esta y esta de acá, si ustedes logran plantear estas ecuaciones,
Para mí, ahí debería de estar el máximo de puntos. Una vez que plantearon las ecuaciones, hacer el álgebra, que es hacer esto, debería tener un mínimo puntaje. 3, 4 puntos cuando mucho. Y después dar el resultado, que es la conclusión. Entonces, así como ustedes lo veían en el colegio o inclusive antes en la escuela, planteo, desarrollo y respuesta. Todos los problemas tienen eso. Ahora bien, no estamos de acuerdo, no estamos en la escuela. Aquí cada tema tiene una forma de plantearlo y dentro de los temas se pueden ver similitudes en cuanto al planteo, se pueden ver similitudes en cuanto al desarrollo. Pero la parte más importante es el planteo. Si ustedes logran plantear el problema, el resto va a salir más sencillo. Tratemos de hacer voy a tratar de hacer ese ejercicio en los siguientes casos. Nos quedan unos 20 minutos para desarrollar este problema. Vamos a ver si nos da tiempo. Debería ser relativamente fácil. Vean que aquí, bueno, ya nos dan lo que está ocurriendo, ¿verdad? Tenemos un disco de 5 kilogramos, perdón. De acuerdo al dibujo son 5 kilogramos, lo escribí mal. Entonces son 5 kilogramos a una velocidad de 2 metros por segundo y choca contra otra masa también de 5 kilogramos, que además, bueno, tomen en cuenta que estamos en un sistema sobre hielo, sin rozamiento, que las masas son iguales y nos dicen que el primer disco sale a una velocidad de V1 a 30 grados y el segundo a una V2 a 60 grados. Aquí hay algo muy interesante que uno no lo puede definir así totalmente desde un inicio, pero cuando uno tiene un sistema en el cual las velocidades iniciales y finales salen a 90 grados en 2 dimensiones, vamos a tener un sistema elástico y eso lo vamos a comprobar en la parte B. Ya desde antes se los puedo predecir que es un sistema elástico. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vean que es un sistema en el cual no hay fuerzas externas. Mi sistema está compuesto por la masa 1 y la masa 2. Es una interacción entre ellas. No existen fuerzas externas, por lo cual yo puedo decir que el momento inicial es igual al momento final. Y este básicamente es el planteo del problema. Aquí yo, bueno, junto con la imagen que ya nos la daban, pero esto es lo importante, que ustedes hagan ese análisis. No existen fuerzas externas, por lo tanto, P inicial es igual a P final. Y aquí ya lo que queda es acomodar las ecuaciones. Tomen en cuenta que nos están preguntando si la ecuación es elástica. Por lo tanto, yo no puedo decir que K inicial es igual a K final. Esto de acá, aún no lo sé. Porque de hecho me piden que lo demuestre. Como aún no lo sé, entonces yo no lo puedo imponer. Esto no lo vamos a imponer, solo vamos a imponer que P inicial es igual a P final. Además, recordemos que esto está en 2 dimensiones, por lo tanto, P inicial en X es igual a P final en X, P inicial en Y es igual a P final en Y. Ahora, aquí vean que no me hablan de X y Y ni nada por el estilo, pero yo puedo acomodar este sistema como masas puntuales, donde este va a ser mi eje X y este va a ser mi eje Y. El acomodar el eje X con respecto a la velocidad original de salida es lo más común y es lo más sencillo, porque indiferentemente, vean que aquí en el dibujo uno se lo acomodan ya como va en la dirección X, ¿verdad? Pero digamos que el dibujo que ustedes le dieran fuera este, y aquí tenemos la otra masa, y esta sale a 30 y la otra sale a 60. Esta es M1, esta es M1 y esta va a ser M2. Entonces,
Vean que aquí en este dibujo no aparenta que vaya en el eje X y Y. ¿Qué es lo que hace uno? Pues uno acomoda el eje como uno quiera. Entonces yo digo, ¿para qué me voy a complicar la vida si ni siquiera sé en qué dirección iba M1? Voy a decir que M1 va en la dirección X. Esta va a ser mi eje X. Y este va a ser mi eje Y. Y lo acomodé ahí para facilitarme las cosas. Lo que hice fue una rotación de ejes para que me quedara este mismo sistema que está acá. Entonces, lo normal es que uno acomode el eje X o uno de los ejes tradicionales en la dirección de la masa inicial o de la masa del movimiento inicial. Podría ser perfectamente que la masa 2 no esté en movimiento, sí, que esté en movimiento, que hay una cierta velocidad de parte de M2, y entonces eso ya cambia un poco la resolución, y hay que fijarse bien los ángulos que les dan con respecto a qué están medidos, usualmente con respecto al eje X, y usualmente en los problemas las figuras ayudan un montón, entonces yo esperaría que no hubiera pérdida en ese sentido. Bien, este es el planteo, lo que necesitamos. Tomen en cuenta que nos piden las velocidades V1 y V2 finales, son las velocidades finales. Esas velocidades finales implican dos incógnitas y tengo dos ecuaciones, por lo tanto, es posible calcular ambos valores. Entonces voy a empezar en X, que tenemos en el eje X. Ya esto es parte del desarrollo. En el eje X lo que tenemos es que la masa 1 por la velocidad va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 en X más la masa 2 por la velocidad 2 en X. Vean que inicialmente la masa 1 va todo en X. Entonces, esto es sí, V nada más. Aquí tengo M1, V1. Y perdón. Y tomen en cuenta también que en este caso, las masas son todas iguales. Entonces, de una vez me voy a cancelar todas las masas para no andarla jalando. Como M1 es igual a M2, se cancelan las masas. De manera que me queda que V es igual a V1 en X, que sería V1 por el coseno de 30 grados, más V2 por el coseno de 60 grados. Tengo una ecuación, dos incógnitas. Entonces ahora en el eje Y lo voy a dejar hasta ahí para ver si en el eje Y obtengo algo que me ayude. Inicialmente 0, no existe ninguna velocidad de la masa 1 antes del choque. Y después del choque tenemos que M1 por V1 seno de 30 grados menos V2 seno, menos V2 M2 seno de 60. De nuevo, las masas son iguales, entonces las puedo cancelar. Y de aquí yo puedo despejar cualquiera de las dos. Voy a despejar, no sé, V1. Entonces me va a quedar que V1 va a ser igual a V2 por el seno. Sí. Pero ¿no sería que simplemente se pueden agrupar y no cancelar? Porque no tienen con qué cancelarse al otro lado. Sí, uno las agrupa y entonces al final le queda que V1 seno de 30 menos V2 seno de 60 y todo esto es igual a 0. Como M es un valor diferente de 0, entonces lo que tiene que ser 0 es esto. Esto es igual a 0. Es la única opción, ¿verdad? M no va a ser 0. Entonces la única forma de cumplirlo es que esto que está acá sea 0. Y por eso es que uno saca las M. Le digo cancelar, pero bueno, tal vez no, matemáticamente hablando no sería lo correcto. Tiene razón. Bien, entonces ahora voy a sustituir M1 en
En esta ecuación de acá, voy a llamar 1. Entonces sustituyo V1 en 1. Y aquí me va a quedar entonces que... No, perdón, en 1 no. Aquí, este es 1. Entonces me queda que V va a ser igual a V2 coseno de 30 por seno de 30 entre el seno de 60. Profe, una preguntita. Sí, por favor. Arriba el V2 no estaba multiplicando al seno de 60. Aquí. No, digamos, donde dice V1 es igual a V2, pero ¿no serían al revés el seno y la Ya altura? entiendo. Sí, los puse al revés. Sí, tiene razón. Aquí esto es... El seno de 30 va abajo. Tiene razón. Aquí es V2, seno de 60. Seno de 30. Sí, gracias. Entonces, aquí me queda... Seno de 60, seno de 30. Así. Menos V2, seno de 60. Y entonces de aquí espejo para V2. V2 va a ser igual a V inicial, la V. Y me queda cos de 30, seno de 60, todo entre seno de 30 menos seno de 60. ¿Por qué fue que salió ese menos V2 seno de 60? No entendí. Este de acá. Sí. Este de acá es... No es que los dos van para la derecha. Voy. Esto es cos, ¿verdad? Cos de 60. Voy. Perdón. Estoy demasiado distraído, güey. Más de lo normal. A ver. Estaba sustituyendo aquí en 1, entonces me queda V2 por el cos de 30. Y aquí esto es más. ¿Estamos de acuerdo? Si esto es más. Me confundí. Creo que me confundí acá. Empecé a meter esta ecuación otra vez. Por eso fue la confusión. V2 aquí cos de 60. Y esto entonces es cos de 30 y aquí cos de 60. Y ahora sí, nada más queda sustituir. V2 va a ser igual a V, que es 2, creo que era. 2 metros por segundo. Y hacer esta cos de 30, seno de 60, entre seno de 30, más, y esto es aquí un más, cos de 60. Y esto, ¿alguien lo puede hacer en la calculadora? Dejé mi calculadora afuera. Esto se supone que debería de dar 1. Y V1 va a ser igual a, ya teníamos V1, a V2, seno de 60 entre seno de 30. Sí me dio 1, profe. Sí, gracias. Y este debería de dar 1,73.
1.73 metros por segundo. Entonces, ahora lo que queda en la parte B es comprobar si K inicial es igual o no a K final. Entonces, K inicial es igual a 1/2 de M por 0, perdón, por medio de M por Profe, nada 2 más al una cuadrado. pregunta. ¿Sí? Una pregunta, ¿verdad? Hay dos ecuaciones distintas, una para V2 y otra para V1, o se está basando en la misma. No, sí son dos distintas. V2 es este. Sí, esa es la ecuación 1, si no me equivoco. Sí, que salió de la ecuación 1. Y esta es, esta es para V2 y esta es V1, que lo había calculado de la ecuación, o sea, de la parte en Y. Ya. Es que como puse ahí ecuación 1 y se me fue a que había otra ecuación ahí. Ah, sí, ok, sí. No fui. Sí, voy a ponerlo acá. Y ahora sustituyo en 2, donde está la ecuación 2. Gracias. Entonces esto va a ser igual a 1/2 por 5 por 2 al cuadrado. Que eso me daría 4 por 5, 20, 10 joules. Y K final va a ser igual a 1/2 de M por V1 al cuadrado más V2 al cuadrado. Esto lo hago porque las masas son iguales, ¿verdad? Pero lo normal es 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2. Pero como las masas son iguales, entonces la saqué a factor común. Entonces esto me queda igual a 1/2 por 5. Y aquí Profe, me queda, ¿sí? ahí las velocidades no debería ser con, digamos, el cuadrado afuera. No, no. Porque, porque no son un único objeto. Son dos velocidades aparte, de dos Son, objetos son aparte. dos objetos aparte, exacto. Lo correcto, y eso es lo que trataba de decirles, es que uno lo tenga que poner 1/2 de M1 por V1 al cuadrado más 1/2 de M2 por V2 al cuadrado. O sea, usted hace la suma de todas las energías cinéticas del sistema. Sí, Ángel. Profe, perdón, ¿de dónde es que hemos sacado que V era igual a 2 para la energía cinética inicial? El problema, aquí, Ah, ok. Gracias. aquí y aquí está. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Ajá. Entonces alguien ahora puede hacer en la calculadora esto también. Yo esperaría que debería dar 10 Sí, da 10. a 10 julios. Entonces, K inicial sí es igual a K final, por lo tanto es elástica. Si me hubiera dado distinto, entonces sería, ahí pongo inelástica. Exactamente. Ahora, vale la pena, estos problemas sí tienen una complicación a veces, que es el redondeo, ¿verdad? Si uno empieza y empieza a redondear mucho y los números no dan muy exactos, existe la posibilidad de que K final no sea nunca igual a K inicial, cuando sí debería de serlo. Profe, Sí, hablando de eso, Leandro, o sea, a mí la calculadora me dio que es 9,98. ok. Entonces, ahí está muy cerca y yo digo que es elástica. Entonces, Digamos, si yo soy el que está revisando y si ustedes me reclaman después, yo les daría los puntos si son congruentes con lo que dicen. Ejemplo, si ustedes me dicen 9 y 9,8 y el resultado perdón, que era, se suponía que tenía que ser 10 y le da 9,98 y ustedes me dicen, probablemente por redondeo no me da y creo que debería de ser elástica, yo se la pongo buena, porque además se suponía que era elástica.
Ahora, si ustedes me dicen 10 y 9,98 y ustedes me dicen no es igual, por lo tanto es inelástica, también se las daría buena, porque entienden que no son iguales y por tanto es inelástica, punto, como dice la teoría. En esas dos circunstancias yo se las daría buenas. ¿Qué circunstancia no se las daría buena? Por ejemplo, que hubieran cometido un error antes y que les dé 10, 9,98, me dicen que es elástica, pero en realidad el problema tenía que darles totalmente inelástica, como 10 y 20, por decir algo. Entonces ahí ya les quitaría puntos, pero por un error anterior. ¿Me explico? O sea, mientras ustedes sean congruentes con lo que están diciendo y tenga sentido, yo les daría los puntos. Profe, es que creo que eso da 9,98 porque la velocidad 2 da raíz de 3. Entonces, ajá, si se toma como raíz de 3, sí. Exacto. Pero, por ejemplo, si ustedes me ponen que K final daba 9,98 y me dicen no es igual y es inelástica, está bien. No se las voy a poner mal. Profe, ahí por energía no hay ninguna forma de comprobar si es completamente inelástica. No, lo que se puede utilizar, y lo vamos a ver en la próxima clase, es el factor de, ¿cómo es que le llaman en el libro? Existe un coeficiente voy un segundo, a ver cómo es que le llaman, y eso, y no lo he visto ahorita. ¿Dónde está? No lo he visto, digamos, en esta clase no lo he visto. Sistemas de partículas de restitución es. Un segundo. Colecciones 8.6. Esto es una relación que se saca entre las energías cinética inicial y final y da un coeficiente ahí que lo ponen todo en términos de velocidades. Entonces uno puede calcular el coeficiente y dependiendo de lo que es ese coeficiente uno se da cuenta qué tipo de colisión es. Entonces estoy buscando a ver dónde es que está definido. Es un tema que yo muy pocas veces lo doy porque en los libros con los que empecé a dar el curso no hablaban de este coeficiente, pero como este libro sí lo habla, entonces tengo que hacerlo también. Aquí está. Coeficiente de restitución, sí. Así es como se llama. En una colisión elástica, el coeficiente de restitución es igual a 1. En una perfectamente inelástica, el coeficiente de restitución es igual a 0. No están viendo, ¿verdad? Lo que les estoy mostrando. No, estábamos viendo el OneNote. Sí, perdón. Aquí está. Es este que está acá. Entonces, lo dan sale a partir de las relaciones de energías, pero lo dan todo en términos de velocidades y en términos de del centro de masa. Se asume el origen en el centro de masa y uno puede determinar esto, porque el centro de masa, como no hay fuerzas presentes, externas, el centro de masa se mantiene constante y al final lo que uno tiene es que chocan dos objetos y hay una velocidad que se regresa y otra velocidad que sigue avanzando. Entonces, por eso es que lo acomodan así. Entonces, a partir de estas velocidades, uno puede determinar cuándo es perfectamente inelástica. Pero a partir de energías per se, no. Profe. Sí. ¿Y este quiz del viernes se sigue manteniendo con este tema del capítulo 8 también? Sí. ¿O va a avanzar 9? No, capítulo 8. Ok. Capítulo 8, lo mantenemos con el capítulo 8. El 9 lo vamos a empezar hasta podría tal vez empezarlo al final del viernes. Como empezar a introducirlo para adelantar un poquito el tema y tener después más tiempo para hacer ejercicios. De hecho, hay algo que todavía no lo hemos hablado, Henry y yo, pero voy a proponérselo, que es eliminar el último tema.
que es el de gravitación, pero vamos a ver qué pasa, tenemos que conversarlo probablemente el jueves, lo vamos a hablar. Bien, dejemos aquí la clase, muchísimas gracias por la asistencia.